Espacio Salud y Medio Ambiente. Tercero, forma y función de los tallos. Hola, hemos regresado. Espero que hayan disfrutado mucho de su descanso y que estén listos para iniciar un nuevo año escolar. En la clase de hoy hablaremos sobre los tallos y las funciones que estos cumplen en las plantas. El tallo es el órgano que le da sostén a la planta. Además, se encarga de la distribución de la savia hacia las flores, los frutos y las hojas. Pero además cumple otras funciones, como la de almacenamiento, fotosíntesis y transpiración. Los cactus, por ejemplo, además de la fotosíntesis, son especializados en el almacenamiento de agua. Veamos a continuación un poco de historia acerca del origen de las plantas. Remontándonos a los inicios de nuestro planeta, las plantas tienen un origen muy antiguo. Sus primeros representantes se relacionan con las algas y dependían completamente del agua para desarrollarse. Durante la colonización del ambiente terrestre, las algas se ven impulsadas a formar hojas primitivas. Estos pequeños vegetales de apenas unos 5 centímetros evolucionaron rápidamente y comenzaron a tener partes especializadas. Es muy probable que se desarrollaran muy cerca de su antiguo origen acuático, cubriendo rocas cercanas a lagos y ríos. Mientras algunos continuaron como algas acuáticas y de las rocas, otras se transformaron gradualmente en plantas adaptadas a tierra firme, pero también en lugares húmedos. Para su supervivencia fue necesario que redujeran su tamaño. Se les llamó musgos. Otro grupo se desarrolló con mayor tamaño y comenzaron a divergir en reproducción, hábitat y participación en el ecosistema. A medida que necesitaban menos del agua para su subsistencia, comenzaron a crecer y a tomar forma. Por primera vez tuvieron raíces fijas que daban nutrientes a la planta. Muy bien, hemos visto un poco sobre el origen de las plantas y cómo éstas evolucionaron hasta formar individuos más complejos. Una de las partes más importantes de la planta es el tallo, ya que se encarga de la distribución del agua y las sales minerales hacia las diferentes partes de la planta. Pero, ¿cómo ocurre este fenómeno? Veámoslo con un experimento. Muy bien, los materiales que necesitamos para este experimento son 2 vasos transparentes con agua hasta la mitad, un cuchillo, una flor de color blanco, un tallo de apio y colorante. Puede ser cualquier tipo de colorante. En este caso yo voy a utilizar 2 colorantes porque estoy utilizando 2 tallos. A uno de los vasos le voy a colocar colorante verde. Debo colocar suficiente para que el experimento se pueda observar de mejor manera. Y al otro le voy a colocar colorante naranja. Ahora, en cada uno de los vasos voy a colocar los tallos, pero antes debo realizar un corte en el tallo. Este corte debe ser de forma diagonal y lo más alargado posible. Y al tallo de apio lo voy a colocar en el colorante amarillo. Luego, a
Hago lo mismo con el tallo de la flor. Y este lo voy a colocar en el colorante verde. Ahora, para observar los resultados de este experimento, debemos esperar al menos unas 4 horas. Pero yo ya tengo unos listos. Observemos. Aquí están los resultados después de haber esperado 4 horas. Pueden observar que la flor se ha teñido de color verde. ¿Por qué ha sucedido esto? Es que el agua con colorante ha ascendido a través de los tubos capilares del tallo. Esto por el fenómeno llamado capilaridad, que es el ascenso de agua en contra de la gravedad por los tubos capilares. En el caso del tallo, estos tubos pequeños se llaman vasos conductores del xilema y los podemos observar muy bien en el tallo de apio que se han tornado de color amarillo. Ahora estudiemos las principales partes del tallo. El tallo tiene estas zonas como anillos que se conocen como nudos. Y la parte que se encuentra entre un nudo y otro se le llama entrenudo. En los nudos, los tallos tienen las yemas axilares, que es donde se originan las nuevas ramas u hojas, y al final de la planta se encuentra la yema terminal. Los tallos poseen diferentes funciones. La más importante es la de sostén a la planta. Distribuyen la savia hacia las diferentes partes de la planta, pero además cumplen otras funciones como la de almacenamiento de reserva, fotosíntesis y transpiración. Los organismos sufren adaptaciones a su ambiente. Ejemplo de ello es la gran variedad de tipos de tallos y raíces que existen. O el caso de las plantas acuáticas que poseen oxígeno en sus tejidos para poder flotar, como el jacinto de agua. Por su adaptación al hábitat, los tallos se agrupan en epígeos o rastreros y en hipógeos o subterráneos como la cebolla y la papa. En su lucha por la sobrevivencia, los organismos se adaptan al ambiente, como el caso del zacate jaraguá, que posee dos tipos de tallo, uno subterráneo y el otro aéreo, llamado estolón. Este último tiene mucho éxito de propagación en nuestro país, según un reporte del 2002 de la botánica Noemí Ventura. Los tallos pueden tener diferentes clasificaciones. Hace 2400 años, en la Grecia antigua, Aristóteles fue el primero en clasificar las plantas de acuerdo al tamaño del tallo y propuso 3 grupos: hierbas, arbustos y árboles. Vean un video a continuación para conocer las características de cada grupo. Se le llama hábito de una planta a su aspecto y comportamiento. Por ejemplo, si una planta adulta es baja en estatura, menor de 1 metro de alto, es una hierba. Si una planta adulta mide entre 1 y 6 metros, se dice que es un arbusto. Para tener dicha estatura necesita producir madera. Los arbustos además suelen tener el tallo con muchas pequeñas ramas juntas.
Cuando una planta adulta tiene un tallo central alargado y de madera, que usualmente sobrepasa los 6 metros de altura, estamos en presencia de un árbol. Los árboles normalmente tienen sus ramas lejos del suelo. Algunas personas consideran que los árboles pueden no tener ramas, como los cocoteros. Por su ramificación, los tallos se clasifican en monopódicos y simpódicos. Los monopódicos son los que tienen un solo eje, con pequeñas ramas adheridas, por ejemplo, el pino. Los simpódicos son los que tienen varias ramas, como el aguacate, la anona, el jocote, el conacaste y otros. Por su consistencia, los tallos se clasifican en herbáceos, leñosos y carnosos. Los herbáceos son delgados, flexibles y débiles. Por ejemplo, las plantas de frijol, tomate y las rosas. Los leñosos son duros y ramificados. Entre ellos los árboles maderables como el laurel, el pino y el cedro. Y finalmente, los tallos carnosos son gruesos y almacenan mucha agua. Por ejemplo, los cactus. Las secuoyas son coníferas que han sobrevivido desde el Jurásico, hace casi 200 millones de años. Su hábitat se encuentra en América del Norte, llegando hasta Canadá. Su crecimiento es muy lento. Se han encontrado ejemplares que alcanzan los 122 metros, con un grosor de tronco de hasta 30 metros. Tienen una esperanza de vida aproximada de 3.500 años. La Rafflesia es una planta que tiene un tallo muy corto, casi invisible. No tiene hojas. Está compuesta por una única flor de 5 pétalos, que puede llegar a medir 106 centímetros de diámetro y tener un peso de 10 kilogramos aproximadamente. Una vez abierta, desprende un intenso olor a descomposición, atrayendo así miles de moscas. El baobab es uno de los árboles más gruesos que existen actualmente en la Tierra. Crece en forma de botella en África. Su tronco puede almacenar hasta 6.000 litros de agua, lo cual le resulta muy útil para sobrevivir a los periodos de sequía. Tienen una esperanza de vida de hasta 4.000 años. Conocer sobre las funciones del tallo y su estructura es de utilidad en agricultura, sobre todo cuando se quiere producir un tallo bien nutrido. Ejemplo de esto es la caña de azúcar. Una caña de azúcar con los cuidados adecuados puede almacenar más azúcar, resultando en un tallo más robusto y dulce. Para estar saludables, las plantas necesitan de diferentes elementos, como el agua y los minerales. Es el tallo el órgano que se encarga de transportar estos elementos desde las raíces hacia las diferentes partes de la planta. Además, el tallo tiene la función principal de sostén de la planta y, entre otras, el almacenamiento de reserva, la fotosíntesis y transpiración. Por su consistencia, los tallos se clasifican en herbáceos, leñosos y carnosos. Por su ramificación, los tallos se clasifican en monopódicos y simpódicos. Y finalmente, por el tamaño del tallo, estos se clasifican en hierbas, arbustos y árboles. Ahora ponte a prueba.
¿Cuál es el órgano de las plantas que les da sostén? A. Tallo. B. Raíz. C. Hojas. Muy bien, la respuesta correcta es tallo. Son unas plantas pequeñas cuyo tallo crece a unos pocos centímetros de la superficie del suelo. A. Arbustos. B. Hierbas. C. Cactus. Muy bien, la respuesta correcta es hierbas. Un ejemplo de tallo carnoso es A. Grama. B. Cactus. C. Laurel. Así es, la respuesta correcta es cactus. Muy bien, has superado la prueba. Hemos llegado al final de esta clase. Espero que hayas aprendido mucho y que sigas en sintonía de tu programa Aprendamos en Casa.